Ángulos verticales. Hoy les hablaré de un caso particular de ángulos verticales. Me refiero al ángulo de elevación. Y para ello vamos a usar este gráfico para poder ilustrar el concepto. El ángulo de elevación está formado por la línea de mira y la línea horizontal. La línea horizontal es siempre paralela al suelo. La característica fundamental del ángulo de elevación es que el objeto de mira siempre se ubica sobre la línea horizontal. También podemos decir que el ángulo de elevación se caracteriza porque la línea de mira se encuentra sobre la línea horizontal. Estas dos líneas forman el ángulo de elevación. Vamos a ver ahora un problema en el cual se involucra este concepto. El problema dice lo siguiente: una persona de raíz cuadrada de metro de altura observa la parte superior de un poste y lo hace con un ángulo de elevación de 30 grados. Luego se acerca 8 metros y nuevamente observa el mismo punto, pero en esta ocasión lo hace con un ángulo de elevación de 60 grados. El problema nos pide encontrar la altura del poste. Vayamos a resolver el problema. Analicemos la información. Como dato tenemos que la persona mide raíz cuadrada de 3 y que al inicio observa la parte más alta del poste con un ángulo de elevación de 30 grados. Graficamos el suelo. Aquí tenemos a la persona, el poste. El poste es perpendicular al suelo, por eso colocamos un ángulo de 90 grados aquí. La persona mide raíz cuadrada de 3 metros. Y desde este punto observa la parte más alta del poste, de la línea de mira, recordando la línea de mira, con un ángulo de elevación, dice observa, con un ángulo de elevación de 30 grados. Entonces, para colocar el ángulo de elevación, tenemos que colocar la línea de mira y la línea horizontal. La línea horizontal, por ser paralela al suelo, también corta perpendicularmente al poste. Esto es la línea horizontal. Entonces, el ángulo de elevación está formado por la línea horizontal y la línea de mira. Recordemos que la línea de mira, en el ángulo de elevación, siempre se ubica la línea de mira sobre la línea horizontal. Ahí está el ángulo de elevación y es de 30 grados. A ver, ¿qué más información tenemos? Además, el problema informa de que la persona se acerca a 8 metros y después de haber acercado 8 metros, de ese punto donde se encuentra, nuevamente observa la parte alta del poste, pero con un ángulo de 60 grados. Entonces, hacemos que la persona se desplace hasta ahí y el desplazamiento, según el problema, debe ser de 8 metros. Ahí lo tenemos, de 8 metros. Entonces, desde esa posición nuevamente observa la parte más alta del poste y lo hace con un ángulo de elevación de 60 grados. No olvidemos que el ángulo de elevación está formado por la línea de mira y la línea horizontal. Entonces, este es el ángulo de elevación de 60 grados. Finalmente, el problema nos pide que calculemos la altura del poste. Nos piden calcular la altura del poste. Ahí está. Ahora vayamos a ubicar la información y movilizar datos para poder interpretarlo matemáticamente. Nos piden la altura del poste. Tenemos como dato la altura de la persona. Desplazamos un poquito el gráfico para ir ubicando y ponernos cómodos con la información. Esto equivale a la altura de la persona porque acá se forma un rectángulo. El rectángulo se caracteriza porque los lados opuestos son iguales. Entonces, una parte de la altura del poste mide raíz de 3, faltaría la otra parte. Todo este es el poste, la altura del poste. Entonces nos faltaría encontrar este tramo, que le vamos a llamar X. Encontrando este tramo, ya sumaríamos con raíz de 3 y finalmente podríamos hallar la altura del poste. Muy bien, vamos a desplazar algunos datos, ubicarlos para tener mayor comodidad. Vamos a colocarle a los vértices letras. Ahí está.
Ahora sí, les voy a pedir que presten atención al siguiente triángulo. El triángulo ABD. En ese triángulo ABD, el ángulo 60 grados es un ángulo externo. Y por teorema del ángulo exterior de un triángulo, sabemos que los ángulos internos no adyacentes, que en este caso es 30 grados, y este ángulo que no conocemos, deben sumar igual al ángulo exterior, que es 60 grados. Y para que eso resulte así, este ángulo tiene que ser de 30 grados. Lo que hace que el triángulo ADB, que está pintado de color amarillo, sea un triángulo isósceles. A ángulos iguales se oponen lados iguales. Eso hace que el lado AD, que es igual al lado de B, mida también 8 metros. Ahora les invito a observar al triángulo rectángulo BCD, que se ha pintado de color amarillo. El triángulo rectángulo BCD es un triángulo rectángulo conocido. Uno de sus ángulos agudos mide 60 grados, entonces el otro ángulo agudo medirá 30 grados. Es un triángulo rectángulo notable de 30 grados y 60 grados. Conocemos su hipotenusa. ¿Cuánto mide? 8 metros. Entonces podemos conocer la medida de sus catetos. Por ejemplo, el cateto que se opone a 30 grados sabemos que es la mitad de la hipotenusa. Eso significa que esto mide 4 metros. La mitad de 8 es 4. Pero este dato no lo necesitamos. Nosotros queremos conocer el cateto BC, cuyo valor es una incógnita que necesitamos conocer para hallar la altura. Bueno, entonces decimos que el cateto que se opone a 60 grados también es la mitad de la hipotenusa, pero multiplicado por la raíz de 3. La hipotenusa mide 8 metros, la mitad sería 4 metros, multiplicado por raíz de 3 sería 4 raíz cuadrada de 3 metros. Esto vendría a ser el valor de X. Ya está. Entonces con este valor ya podemos calcular la altura del poste. Entonces vayamos haciendo los cálculos. La altura viene a ser igual a este tramo que estoy señalando, que es raíz cuadrada de 3 metros, que viene a ser la altura de la persona, más el otro tramo, que es 4 raíz cuadrada de 3 metros. Efectuamos la suma de radicales. Raíz de 3 más 4 raíz de 3 sería 5 raíz cuadrada de 3 metros. Que hace que finalmente encontremos la altura del poste. Esa es la altura del poste. 5 raíz cuadrada de 3 metros. Eso es todo por ahora. Muchas gracias.